Continuamos en Punto de Encuentro, vamos a recibir a Sebastián Gómez. Sebastián, buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor, buenas noches a vos, muchísimas gracias por invitarme y por permitirme participar. Contame un poco, Seba, ¿cómo están trabajando hoy políticamente? ¿De qué espacio, de qué ámbito? Y un poco, bueno, contame de la militancia que venís teniendo, ¿no? Pero actualmente, ¿dónde se recuesta toda esa militancia de tantos años? Y yo vengo militando desde hace muchísimos años, desde siempre, prácticamente, digamos, desde que era muy joven. Hoy actualmente me encuentro obviamente participando dentro del espacio de lo que es el Frente de Todos, soy parte de Nuevo Encuentro, que es una agrupación, un partido político que existió desde siempre, que tiene sus orígenes en Martín Sabatella, y espacio que en su momento había participado y bueno, ahora después de conversar mucho tiempo con muchos de los compañeros que se han incorporado a Nuevo Encuentro, me incorporo a militar con ellos también y a participar de ahí. Siempre dentro del Frente de Todos, por supuesto, eso está clarísimo, digamos. ¿Y qué tiene este espacio que por ahí no tenga otros, que están dentro del Frente? Nuevo Encuentro lo que tiene, digamos, primero es una agrupación política nacional, un partido político nacional, que se encuadra dentro de lo que es el nacionalismo popular, el progresismo dentro de la Argentina también, viene desde esa línea política, digamos. Y a nivel local, particularmente, encontré un espacio que me permitía a mí desarrollarme desde lo que yo pienso, desde una postura de acompañar al movimiento nacional y popular, pero también de remarcar aquellas cosas que me parece que hace falta mejorar, discutir, debatir políticamente para permitirnos ser mejores, digamos, y para poder permitirnos mejorar la sociedad y para permitirnos resolverle los problemas de la gente, que es lo más importante y es la misión que tenemos todos los que participamos en política, digamos, para eso estamos, no estamos para otra cosa. Para hacer individualismo o para perseguir intereses personales, digamos. Nuestro interés como dirigentes políticos tiene que ser mejorar la sociedad, cambiarla y hacer que las situaciones de injusticia diaria que se viven y las desigualdades se equiparen y la gente pueda vivir mejor. Ese es nuestro espacio. Me parece que Nuevo Encuentro tiene hoy esa capacidad, tiene una base militante muy interesante, que debate y discute política y no obedece solamente, digamos, y baja la cabeza y recibe órdenes, sino que está dispuesta a debatir desde la construcción colectiva, pero también desde la política, cómo mejoramos la sociedad. Me parece que esa es la gran diferencia que tiene nuestro espacio hoy en día, digamos. Sebastián, ¿y tiene una profunda raíz dentro del justicialismo el espacio? El espacio en sí no. No. Somos parte del movimiento nacional y popular, Claro. no encuadrado dentro de lo que es el partido justicialista en sí, digamos. Del PJ original, digamos. Del PJ, claro. No negamos el peronismo. Claro. Vamos a ser sinceros. No renegamos del peronismo, pero tampoco renegamos de la cultura nacional y popular que ha generado aportes a la historia argentina que son muy buenas, entre ellos el irigoyenismo, el radicalismo y todas esas corrientes, digamos. Ahora, ¿por qué vos decís que como que son un poco rebeldes ustedes, ¿no? Como que no agachamos la cabeza y hacemos. Hay, digamos, estructuras que sí, que acompañan de esa forma, digamos, de una forma más callada, sin cuestionar, sin criticar, que a veces la crítica interna sirve para crecer, ¿no? Eso también es importante. La crítica interna sirve para crecer y es algo que dentro del Frente venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo. Ya te digo, nosotros como fuerza política y como movimiento en sí, que se nuclea dentro del Frente de Todos, digamos, nosotros somos absolutamente conscientes de todo lo que hemos hecho a lo largo de estos últimos años, de los progresos que hemos tenido, nos hacemos cargo de nuestra historia y nos hacemos cargo también de los errores que tenemos. En ese sentido siempre pensamos que todo se puede mejorar, todo se tiene que debatir, y no es que seamos rebeldes, digamos. Consideramos que 25 de mayo en particular, digamos, y a nivel nacional y provincial obviamente que también existe, pero vamos a hablar de lo local, que es lo que más nos interesa a nosotros, o por lo menos lo que nos interesa en este momento, hay muchísimo por mejorar. Y hay debates que no se están dando, y al contrario,
estamos negando algunos debates que, creo yo, es mi humilde opinión, Sí. el resto de los compañeros que integran el Frente de Todos pueden tener la suya, es totalmente aceptable y discutible, digamos, que no se están dando hacia adentro del espacio y que han llevado, entre otras cosas, que nosotros, por ejemplo, perdamos las últimas elecciones, digamos, porque lo podíamos haber pintado como que fue un empate, que en realidad no fue, y la oposición estuvo casi a apenas 300 votos. Bueno, vos estuviste en el proceso electoral, y así que los números lo tendrá más claro que yo, pero estuvieron casi a 300 votos de sacar 5 concejales. Con una gestión que empezó siendo muy buena, la gestión de Hernán, es así, sus primeros años creo que fueron buenas, después nos pasó la pandemia, nos pasó de un montón por encima, de cosas por encima, y hubo debates que no se dieron, la gente dentro de ese marco y dentro de la realidad que estamos viviendo no nos vio como una alternativa a la que tenían que seguir apoyando. Sí. Y bueno, o sea, no es rebeldía lo nuestro, es Sí, sí, sí. debate político, Sí, sí, sí. digamos. Digamos, es lectura de la realidad también. Sí, por lo menos Sí. aquella en la que nosotros vemos. Exacto. Digamos, uno respeta también que los otros compañeros puedan tener otra visión, puedan tener otra forma de ver la realidad, defiendan su gestión, y eso a mí me parece perfecto, digamos. Uno no... Claro, digamos, pero vos la sostenés en una situación que es real. Es decir, Sí. que es la elección. La elección te da un parámetro de lo que si estás haciendo está bien o lo que estás haciendo lo tenés que corregir también. Es así. Creo que la elección fue contundente en cuanto al mensaje que tenemos que recibir nosotros de la gente. Es así. Y esta lectura que vos hacés, que la decís públicamente, digo, internamente vos ves que ese debate no se da. Y hoy no se dan esos Claro. debates. La realidad es esa, yo la lectura esa la hice pública desde siempre, desde el momento uno, digamos, cuando uno veía qué estaba pasando, iba midiendo, a ver, yo por ahí hace mucho tiempo que no vengo a dar una nota, no soy un tipo que le guste andar por los medios, soy más del boca a boca, de participar y de estar con las instituciones, con la gente, con los barrios, y la respuesta que uno veía viendo antes del proceso electoral y antes de las pasos fundamentalmente era que la gente no estaba del todo conforme con lo que estábamos haciendo. La gente reconocía, obviamente, las obras que se están haciendo, vamos a ser sinceros, Sí. pero en 25 de mayo, y eso es un mensaje, es mi postura y la de Nuevo Encuentro, y es un mensaje no solamente para el oficialismo, para los compañeros que están dentro del oficialismo, sino también para toda la oposición, digamos, hay dos realidades que son fundamentales, digamos. La primera, el nivel de exclusión y pobreza que existe en nuestra población, y la segunda, la falta de empleo. Y a nosotros, por lo menos, nos parece que todas las discusiones hoy en día deberían pasar por ahí. La gente eso lo vivió en la calle, vivió la pandemia. Desarrollo social quizás no estuvo a la altura de lo que debería haber estado, tendría que haber estado mucho más presente en los barrios, con la gente, acompañándolo. Y eso lo pagamos en las elecciones. Y por eso de nuestro espacio damos las discusiones políticas como las tenemos que dar, de cara a la gente y sin ocultar nada, porque Claro. acá no se trata de, ya te digo, de cuestiones de tipo personales. Yo no hago personalismo político, digamos, soy amigo de montones de funcionarios, incluso de miembros de la oposición, me junto con ellos, charlamos, discutimos, es nuestro papel como políticos lo que tenemos que hacer. Pero sí marcan la diferencia con respecto a lo que nosotros pensamos y cómo pensamos la política y cómo debemos construir y con cómo debemos hablar de cara a la gente, digamos. ¿Y crees que el que piensa distinto no tiene lugar? Te lo pregunto esto por lo que pasó también con María Vázquez. Sí, creo que sí. Sí, hoy eso también es una crítica interna que no tiene por... A ver, que le he hecho pública, Sí, por lo sí. tanto la podemos hablar sin ningún tipo de problema. Que repite lo mismo, digamos, el gobierno del compañero intendente comenzó muy bien en sus inicios y tendió en este último tiempo a cerrarse, se verticalizó muchísimo y las decisiones pasan por 2 o 3 personas y nada más, salvo algunos funcionarios que tienen una capacidad impresionante y pueden escaparse un poquito de esa estructura y construir desde otro espacio, o desde adentro de la municipalidad, pero con otros niveles de libertad. El resto de los funcionarios están muy atados a una estructura total y absolutamente vertical.
lo de María Vázquez es algo que no tiene explicación, lo digo con toda la sinceridad del mundo. Yo creo sí, y lo vengo pidiendo hace un montón de tiempo, que el gobierno local debería haber hecho hace bastante tiempo cambios estructurales en cuanto a muchos funcionarios que no funcionan, como dijo la compañera Cristina en su momento, Sí. muchos que han sufrido el desgaste propio de la gestión pública. De 6 años, por supuesto. Totalmente, o sea, no quiere decir que sean malintencionados o que No. sean malas personas, pero el desgaste y la exposición pública para un funcionario político es muchas veces fatal. Y eso lo deberíamos ver, digamos. Nuestra función no es eternizarnos en el poder, ni acumular poder, ni vivir de la función pública, sino también mejorar la sociedad. Yo pienso en eso. Entonces, desde el poder político se deberían ver esas cuestiones y poder analizarlas. María, por el contrario, para mi modo de ver y de entender la situación, era una tipa que funcionaba. Era un tractorcito de trabajo, trabajaba muchísimo, armó un área desde cero. Claro, que no existía, exacto. No existía, la armó desde cero, trabajan de manera impecable. Hoy funcionan de manera impecable, aún con su ausencia, vamos a ser sinceros. Dejó una huella, digamos, en cuanto a la forma de trabajar y al trabajo que tenían. Y que su incorporación al espacio, digamos, de Nuevo Encuentro haya desencadenado en que el gobierno no la considerara como parte de su estructura, digamos, a mí por lo menos particularmente me da pena, digamos, ¿no? Tendrán ellos sus motivos, sus explicaciones, uno las respeta, pero también uno dice, muchachos, acá la discusión, digamos, somos el frente de todos, somos todos parte del frente de todos, tengamos estas discusiones y tratemos de mejorarlas. No creo que era la principal funcionaria que debía salir del área, cuando sí creo que hay áreas que hoy no están a la altura de las circunstancias y de lo que la sociedad merece, digamos. Ahora, Sebastián, en ese sentido, también uno lo que tiene que buscar es saber si esa funcionaria que está en ese cargo funciona, ¿no? Valga la Exactamente. redundancia. No viendo la situación de la identidad partidaria que tenga, porque si no, no puedes abrir nunca a convocar a alguien que realmente es importante para ese cargo, porque solamente la identidad partidaria te limita y eso no debería ocurrir. No, eso, a ver, si vos me preguntás a mí, desde lo político, digamos, para mí hay, y en función de lo que hablábamos hoy con respecto a cuáles son las necesidades principales que tiene el 25 de mayo, incluso no solamente cambiaría funcionario, cambiaría ciertas medidas de estructura en cuanto a cómo está el organigrama municipal. Para mí hay áreas o direcciones que no deberían estar donde están y que juegan un papel político transversal dentro de la política. Me refiero a diversidad y género, la dirección de la mujer que tenía María en su momento, turismo, empleo y juventud. Bien. ¿Sí? Yo las sacaría de las áreas donde están porque están muy limitadas en cuanto a las posibilidades que están dentro del organigrama y las pasaría más, quizá dependiendo de una secretaría de gobierno, con otro secretario, por supuesto, no voy a mentirlo. Pero, ¿por qué? Porque esas sí son direcciones que son netamente políticas porque tienen que pensar la integridad política en función de las necesidades de la gente y en función de eso tienen que articular directamente con todas las otras áreas. ¿Entendés? Vos cuando hablás de los derechos de la mujer, o cuando hablás de turismo, o cuando hablás de empleo, sí o sí tenés que articular con todas las áreas. Si vos la encauzás dentro de otra secretaría, quedan limitadas en su acción, digamos. Y si tenemos un gobierno como el que tenemos, que encima tiene la particularidad justamente de haberse cerrado, de no hacer reuniones de gabinete, de no juntar a los secretarios, de no juntar a los directores, no juntar a los delegados del interior a discutir política, a discutir cómo avanzamos y cuáles son las necesidades, peor todavía. ¿Entendés? Este escenario que vos describís es un escenario complicado, pensando en las elecciones del año que viene. Básicamente, Sebastián, te digo esto, ¿no? De que no se discute internamente, de que es un gobierno verticalista, de que el resultado de las elecciones de la legislativa, estamos hablando, no fue, digamos, el que por ahí esperaba el gobierno. ¿Es un escenario para el 2023 complejo? Yo no sé lo que esperaban ellos, digamos, no sé lo que esperaba el gobierno, me refiero a ellos, a los compañeros que están hoy en la gestión, digamos. A ver, el gobierno lo festejó como un triunfo, porque exactamente. Terminó en una paridad de 4-4. Por eso. Que sí es cierto y que la gente lo sabe, es que Pero la oposición ganó la elección. Totalmente. Con más votos. Ganó con más votos, con una mejor elección, con quizá una de las peores elecciones nuestras.
y a 300 votos de tener 5 concejales. Lo que hubiera cambiado el panorama político del 25 de mayo de una manera impresionante, más viendo la actitud que está teniendo hoy la oposición con respecto a cómo está trabajando y cómo está, en muchos casos, no discutiendo política, sino dinamitando el terreno. Para mí, particularmente, digamos, yo tengo esa visión. El debate debe darse y si vamos a lo que he defendido siempre, me parece que tenemos que aprender de la historia y escuchar a los compañeros. Y deberíamos, por lo menos, entrar en un 2023 con la posibilidad de tener una interna dentro del frente, como para que nos vayamos, por lo menos como para que pongamos estas cuestiones en discusión. Claro. Después el que gana, obviamente, ganará y el resto acompañaremos como corresponde y como corresponde a la vía democrática, digamos. Pero sí soy uno de los que plantea la necesidad urgente de que nosotros el 2023 nos presentemos a elecciones para cambiar la realidad, con la posibilidad de tener unas internas previas dentro de las PASO, que definan quiénes van a ser nuestros candidatos, digamos. No soy solo yo, digamos, y no solamente el espacio Nuevo Encuentro que lo está planteando, vamos a ser sinceros, hay muchos compañeros que están planteando. Nosotros desde que venimos teniendo reuniones casi continuas con compañeros que incluso están columnados dentro del PJ y que vienen planteando lo mismo. Bien, bien. Y que vienen con las mismas críticas hacia adentro de... Sí, totalmente, totalmente. ¿Y con la Cámpora cómo se llevan? No, nosotros nos llevamos bien. Bien. Sí. Nos llevamos bien. Y te vuelvo a repetir, nosotros no somos un espacio que venga a restar o a dinamitar el terreno político. Nosotros queremos discutir política. Si mañana el intendente dice, chicos, sentémonos, tenemos pero total y absoluta predisposición para hacerlo. Total y absoluta predisposición. Nos sentamos con todo el mundo, construimos con todo el mundo, e incluso hasta con los miembros de la oposición, si tenemos que hablar y sentarnos, lo hacemos porque lo hacemos en lo cotidiano, digamos, que no salgamos al público a difundirlo, porque no es nuestra forma de construcción, pero hoy tenemos diálogo con absolutamente todos. Recién vos hablabas y decías, bueno, hay algunos temas que hay que abordarlos, ¿no? Después de 6 años de gobierno, hay que abordarlos, hay que darle un tratamiento. Sí. Yo he leído bastante de lo que vos escribís en las redes sociales, sí. Y la realidad es que puntualizás en algunos temas, recién hablaste de empleo, sí. Hablaste en algún momento de la situación del tránsito en 25, sí. Y otro tema que por ahí también tenés un poco más de conocimiento es el tema de salud. Me gustaría desarrollar alguno de estos, en el que por ahí te sientas un poco más cómodo, sí. y que plantees por ahí cuál es la postura, por ahí personal, pero también del espacio. Contame básicamente con el tema de la salud. Sí. ¿Dónde está la falla hoy en el sistema de salud? Viendo que el otro día hacías un comentario en las redes y decías, y hablabas un poco de la situación de crisis que existe ante la falta del recurso humano. Sí. Y comparabas esta situación y decías, bueno, acá no es una situación que tenga que ver con lo que se le pague una guardia, ¿no? Porque los valores de la guardia son realmente acomodados en algún sentido. Sí. Estamos hablando de la falta del recurso humano para abordar una necesidad que hoy la tiene 25 de mayo de falta de profesionales, pero quizás si uno hace un panorama un poco más amplio, provincialmente faltan médicos en casi todos lados. A nivel nacional faltan médicos. A nivel nacional. Sí, yo a veces en salud me siento por ahí más cómodo hablando, no porque sea médico, sino porque soy especialista en administración de salud, laburé tengo la suerte de haber podido, por mi trabajo, trabajar en todos los ámbitos, en el privado, en el público, en prepagas, en obras sociales, y hoy, además de trabajar en una obra social, trabajo en un centro de soy el administrador de un centro de traumatología, por lo tanto, el mercado de la salud lo conozco bastante bien. La realidad es lo que yo trataba de decir en ese momento, porque muchas veces se hacen análisis voluntaristas o un poco muy por arriba de, digamos, superficiales, donde te dicen, no, los médicos no vienen el 25 de mayo porque es una cuestión económica y se les paga mal. La realidad es que no es así. O sea, 25 de mayo está pagando dentro de lo que paga la provincia de Buenos Aires, de lo que se paga incluso a nivel regional y zonal. Estamos por encima de valores que se pagan en el conurbano con respecto a las guardias. Entra en esa falta de recursos todo un montón de factores que van desde lo inmediato y hace poquito que pasó, el contexto de la pandemia hizo que muchos profesionales que asumieron la responsabilidad de ponerse al frente de la pandemia hoy estén físicamente agotados, vamos a ser sinceros con eso.
muchos perdieron sus trabajos privados y tuvieron que volcar horas a reconstruir su facturación, digamos, su trabajo completo a partir del trabajo privado, de abrir sus propios consultorios y de todo lo demás. Hay una concentración impresionante de profesionales dentro de los grandes centros urbanos, y no todos, aunque a nosotros que vivimos acá en 25 de Mayo nos parezca que es hermoso vivir en 25 de Mayo, no todos quieren venir a las grandes ciudades, a las pequeñas ciudades. Muchos médicos sienten que también pierden posibilidades de seguir formándose, capacitándose, entonces lo ven a veces como una especie de retiro, digamos. Hay todo un montón de factores que hay que mejorar y que son estructurales, y que requieren de un pensamiento muchísimo más integral y a nivel nacional, digamos. No lo podemos discutir solamente desde 25 de mayo, más allá que nosotros los 25eños estemos sufriendo hoy esa falta de profesionales. Claro. ¿Entendés? Pero hoy faltan especialidades en muchísimos lados y en clínicas privadas e incluso en el conurbano. Hoy las clínicas privadas del conurbano están teniendo dificultades para cubrir las guardias. ¿Entendés? Y estamos ahí nomás de la capital, digamos. Claro. Sin embargo, cruzar la General Paz y empiezan a tener dificultades con respecto a eso. Bien. De hecho, se está dando, sí, como para graficarte esto, o sea, se está dando dentro, yo laburo en obras sociales, o sea, antes vos cuando hacías un convenio con cualquier prestador, generalmente el valor de la consulta entre la guardia y la consulta común por consultorio externo era similar. Hoy las clínicas están teniendo que poner valores diferenciados porque no pueden cubrir las guardias. No es tan sencillo, digamos, de resolver y hay que debatirlo y hay que... En ese sentido creo que la oposición y todo el gobierno tienen que bajar un poco los decibeles con respecto a eso, porque ponemos nerviosa a la gente, le damos información que no es la correcta y negamos una realidad que es estructural y que viene y que ha atravesado a todos los gobiernos. ¿No le ves una solución en un corto plazo a esto? Para calmar esta ansiedad que decís vos, ¿no? que hay, porque que el director del hospital salga a decir en alguna conferencia de prensa estamos carentes en algún sentido, ¿no? de pediatras, genera, ¿no?, en la comunidad una situación de incertidumbre, ¿no? Con toda la razón del mundo. A la comunidad, digamos, obviamente que tiene que tener, que la población se va a sentir mal y se va a sentir desamparada, no seamos hipócritas en negar eso. Y necesita que lo resolvamos. Yo creo que sí, a ver, hay posibilidad de resolverlo, habrá que hablar con las asociaciones médicas, habrá que hablar con las universidades. El problema, ya te digo, también pasa eso. Muchas veces las propias asociaciones a lo largo del tiempo han cerrado un poco la matriculación de profesionales o las especializaciones. ¿Para qué? Para mantener el mercado y para generarle más trabajo a los propios especialistas. Entonces vos tenés... formar un especialista no lo formás de la noche a la mañana. No, por supuesto. ¿Entendés? Te pasaba lo mismo que te pasó en la pandemia cuando... Y no había terapistas. No tenés terapistas, claro, y no tenés enfermeras especializadas en terapia. ¿Entendés? O sea, vos podías tener aparatología, podías tener 50 respiradores, pero si vos no tenés el recurso humano, o sea, es de gusto que estén ahí porque no lo vas a poder utilizar, porque no cualquier médico, por más que sea médico, o cualquier enfermero, por más que sea enfermero, va a ir a meterle a tipo un respirador, garantizando que después ese tipo, si se salga caminando y en buenas condiciones, digamos, ¿entendés? Entonces, transitamos un momento difícil. Creo que sí, que hay posibilidades, siempre hay posibilidades y no tenemos que perder la esperanza en eso. Calculo que estamos buscándola y es responsabilidad de todos buscar los profesionales. Ahora, conociendo un poco la estructura de este hospital, que es municipal, sí, ¿se puede pensar en una situación de regionalización de la salud frente a esta carencia que estamos charlando? Sí, tenés que pensarlo obligatoriamente porque la sociedad cambió. Y hoy los hospitales polivalentes, en función de cómo cambia la sociedad, de cómo cambian los intereses de la sociedad, incluso de los intereses de los propios médicos, y de las necesidades que está teniendo la población con respecto a las enfermedades, a la cronificación de las enfermedades y a todo un montón de cuestiones, hace que estas estructuras terminen siendo viejas y que necesites adaptarlas a nuevas estructuras, digamos. Para eso necesitas regionalizarlo, ponerlo en red y quedarte con lo que vos, con la urgencia,
con el primer nivel de atención, que es fundamental, porque es el que te evita los casos graves, digamos, el que previene la enfermedad, y pensar, sí, en niveles de atención que tienen que ver con la atención domiciliaria, con lugares específicos y todo lo demás, pero que son las enfermedades crónicas, las poblaciones que cada vez van envejeciendo más gracias a los avances técnicos y a todo lo demás. Nuestra esperanza de vida cuando nosotros éramos chiquitos era 65, 70 años, hoy ya andamos en los 80 y pico. Eso hace que tengamos que pensar en otra forma de acceso a la salud y de cómo brindarle a esa población otras necesidades que hoy el hospital polivalente como existe no se lo brinda, digamos, o no está a la altura de poder brindárselo, no por mala voluntad, sino porque la estructura no acompaña, digamos. ¿Te planteo un hipotético caso? Sí. Se fue Ángel Ramírez del hospital. ¿Te Sí. hubiese gustado ese lugar a vos? ¿Con este gobierno? Por eso un planteo hipotético. Sí, no sé si esa es una decisión política, no. Yo soy militante político, Gastón, y estoy dispuesto a, digamos, la camiseta o el traje de candidato, y te lo dejo para que lo hablen en el 2023, no voy a hacer, ¿no? O de ponerme a disposición de cualquier compañero en donde crean que puedo ser útil, está siempre. 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 ¿Sí? No, en eso no... Te lo pregunto por la formación que por ahí tenés, el conocimiento, que Sí. por ahí, bueno, tendrías que haber, digamos, puesto tus condiciones, ¿no? Para poder aceptar. No, eso seguro. Pero hubiese sido una... Si te hubiesen preguntado, a mí no lo hubiese pensado. Sí, obviamente. Obviamente, pero no, a ver, porque, por lo que te digo, como militante político tengo que estar dispuesto a acompañar a los compañeros. Soy parte del Frente de Todos, defiendo la política nacional y popular. He defendido todo lo que se ha hecho en salud desde el ingreso en este Kirchner hasta ahora. Soy un crítico acérrimo de lo que se hizo en salud durante el gobierno de Mauricio Macri, porque creo que destruyeron el Ministerio de Salud y es una aberración que hoy estamos pagando. Ese es un tema, o sea, tuvimos 4 años sin ministerio. Y cuando vos hablas de este tipo de cuestiones que son estructurales y que hay que manejarlas a nivel nacional, eso genera pérdidas importantes que después recuperarlas son difíciles. No las recuperás de la noche a la mañana y en un abrir y cerrar de ojos, digamos. En un hipotético escenario de elecciones, ¿no? Sí. ¿Vos dónde te encontrás más facultado para poder actuar? ¿En un ejecutivo o en un legislativo? Esto te lo pregunto frente a la posibilidad de aunar criterios, de convocar, de pensar en estructuras de trabajo políticas en conjunto para el año que viene, porque hay que conformar un intendente, un representante del Ejecutivo, pero por supuesto también una lista de 8 concejales que van a representar. Frente a esa situación, ¿dónde te encontrás más, yo soy... no capacitado, pero sino más cómodo? No, obviamente, yo te digo la verdad, o sea, tengo mi carácter, eso seguro, como cualquier persona y como cualquier militante lo tiene. Defiendo con mucho énfasis mis ideas, pero soy un tipo de diálogo fundamentalmente. No, soy de esas personas que si están convencidos de que hay que llevarlo adelante, vos hoy nombraba el tema de la discusión o de las opiniones sobre el tránsito, digamos, claro, que en realidad quien lo pone en la mesa de discusión política, yo le digo Tatú, bueno, Facundo Fernández, y yo lo retomo y terminamos hablando sobre el tema y llegamos a algunas conclusiones comunes y creo que esa es la función de la política. Nosotros no podemos cerrarnos ni cerrarle las puertas a nadie hoy en día porque la gente está en el medio. Exacto. Y la gente la está pasando mal, y la gente tiene hambre, y la gente necesita empleo, y esas cuestiones, y necesita salud, y esas cuestiones se debaten y se discuten políticamente, y uno tiende a pensar que cualquier tipo que quiera participar de la función pública no es un malintencionado. Partamos por lo menos de esa base. Entonces, en ese sentido, nuestra voluntad tiene que estar sí o sí sujeta a sentarnos a hablar con todo, y a discutir con todo, y a hablar desde las buenas intenciones. ¿Eso es lo que no se hace hoy? No, hoy no hay diálogo. Digo, esta charla que no hay diálogo. Con no. Facundo, o este debate no se da. Pero no hay diálogo porque las dos facciones están en la misma situación. Claro, sí. Sí. Seamos sinceros. Sí. O sea, alguien en algún momento deberá parar la bocha y decir, chicos, sentémonos a discutir qué hacemos con
Sí, con a 25 de discutir mayo. y a resolver, porque la Sí. discusión por discusión tampoco sirve demasiado. No, no sirve de nada y tampoco sirve tirar bomba mediática que después no son reales. ¿Entendés? No es el papel de la política. Nosotros, el pueblo, a nosotros, digo, yo no soy funcionario, digo, pero a los políticos el pueblo no les paga para que hagan eso. Les paga para que cumplan su rol, su función, trabajen, laburen, se sienten, discutan y mejoren las condiciones de la gente. Esto que yo te digo del hospital, Claro. digamos, no es una cuestión que la sé yo porque solamente de mi trabajo. Cualquier político más o menos intencionado y con ganas de formarse y de capacitarse y de entender, puede llamar a cualquier profesional, a cualquiera, e interiorizarse con el tema y se va a dar cuenta que no es decir, no, 25 de mayo paga mal y por eso tenemos ausencia de profesionales. ¿Entendés? Ahora, si vos tenés mala intención, a la desesperación de la gente le agregás encima una cuota de confusión y de mentira que no corresponde. Entonces, bueno, la necesidad pasa por otro lado. Yo, en lo político, estoy dispuesto a acompañar desde donde sea, incluso desde afuera. Te lo digo con toda la sinceridad del mundo, ¿no? Hace años que vengo militando desde afuera y nunca he participado, creo que participé hace muchísimos años cuando recién era chico en una lista como candidato a consejero escolar, para que te dé una idea. Yo diría que podría ser la piedra en el zapato para el gobierno. Te lo pregunto a esto, ¿Quién? te digo vos, porque los comentarios, los posteos que haces en las redes sociales, muchos funcionarios lo leen, ¿no? Sí. Y en el off están de acuerdo. Pero planteo esto, ¿por qué? Porque vos también decías, no, es una conducción tan verticalista que por ahí no permite esta disidencia. O decir, lean lo que escribió Sebastián Gómez en su muro o en su Facebook, porque ahí se pueden tomar cuestiones para analizar. Digo, por eso te pregunto, hay algunos funcionarios que te leen, que seguramente charlan con vos, pero el planteo de coincidir con vos al hacerlo, hay una dista mucho, ¿no? Eso. Sí, obviamente. A ver, Melena, hablamos cotidianamente. Hoy, antes de venir acá a esta charla, estuve hablando con dos funcionarios porque... no los nombres, por favor. No, porque si no... No los nombres. No es así. Pero te quiero decir porque después de insistir muchísimo, conseguí que una fábrica de zapatos generara un proyecto para trabajar para generar trabajo en 25 de mayo en un taller, algún taller. Y eso lo tenés que articular con los compañeros funcionarios que están haciendo ahí. Se pusieron a total disposición. Nuestra postura nunca es de no apostar al crecimiento de 25 de mayo. Si soy una piedra en el zapato o no de alguien, la verdad que no es la intención. Vamos a ser sinceros, eso se lo dejo al otro, no es nuestra postura, no es ni mi postura, ni la postura de mi espacio, ni de Nuevo Encuentro, ni de ninguno de los compañeros que pertenecen al Nuevo Encuentro. Es una decisión de ellos. Claro. Algunos compañeros aceptan las críticas, otros no. Algunos están dispuestos a debatirlas, otros no. Cada uno tiene su forma de ser y de pensar y yo desde ahí lo respeto. Políticamente, bajo el paraguas que los contiene a todos, que es el frente Sí. de todos, ¿ustedes esperan algún contacto, alguna charla, Sí. alguna integración, pensando en la construcción para el año que viene política? Sí, creo que él lo dijo, no sé si ustedes creo que lo subieron o lo van a subir o no qué, pero tuvo María Vázquez hablando de eso en varios medios. Sí. Nosotros nunca nos pusimos del lado de la vereda enfrente de nadie, ni cortamos el diálogo con nadie, al contrario, impulsamos ese diálogo y los vamos a buscar sistemáticamente. Sí entendemos que la cabeza, que el compañero dirigente, que intendente, que es quien dirige el espacio hoy en 25 de mayo, además de ser el presidente del PJ y todo un montón de cuestiones más, en algún momento debería convocarme, no solamente a nosotros, te vuelvo a repetir, a todos los espacios que integran dentro del espacio del Frente de Todos, que hoy no son todos los que están contenidos dentro de la estructura municipal. Incluso, te digo más, el propio PJ tiene compañeros que están hablando con nosotros, que no están incluidos dentro de ese espacio y que no se sienten contenidos. Bueno, el dirigente es el que tiene que cumplir ese rol y convocar a todo el mundo, más allá de los egos personales, de los enojos y de cualquier otra cosa. Cuando nosotros tenemos que pensar en la realidad de la gente, hay que bajar los humos, hay que ser humilde y hay que ponerse a charlar con absolutamente todos. Como pasó en el 2015. Sí, totalmente. No, el raninqueo del 2015 es muy distinto al actual. Totalmente. No es la misma persona. No. Y en el 2015 nosotros tuvimos la particularidad de haber ido interna.
y salimos fortalecidos de ese Sí, debate. sí. Siempre salí fortalecido de ese debate. Hay algo que yo le rescato por ahí al Partido Radical, es la posibilidad de haber dado las internas hacia adentro de su partido, cosa que nosotros hoy no las tuvimos. Pertenezco al espacio de Nuevo Encuentro, tengo una particularidad, vengo de abuelos radicales y militantes radicales los dos, un padre comunista y yo soy afiliado al Partido Justicialista todavía. ¿Sí? Y por más que pertenezco al espacio de Nuevo Encuentro. Figuro en los padrones del Partido Justicialista, por lo tanto no lo puedo negar porque es información pública, digamos. Y nosotros ni siquiera tuvimos eso, vamos a ser sinceros. Gran parte también del proceso electoral que fortaleció tanto a la oposición en este momento tiene que ver con eso. Que no se cerraron los debates, los dieron, los discutieron de cara a la sociedad, eligieron su autoridad interna, con eso fueron, armaron un frente, dieron las internas dentro de ese frente y hoy están así. Se han peleado entre ellos, pero ganaron las elecciones. Nosotros tenemos que hacer el mismo proceso y después no pelearnos entre nosotros. Lo que pasa es que también quien dirige tiene que entender que es importante contar con todos, ¿no? Sí. Porque quizás con la estructura que tiene hoy actualmente el intendente, él puede seguir, bueno, yo estoy satisfecho con esto, digo, porque tengo dentro del espacio político a algunos que, bueno, siguen estando conmigo. Pero bueno, siempre es importante integrar a todos. Si no te cerrás y pasa lo que nos está pasando, o sea, perdemos las elecciones, perdemos la gente y eso sería catastrófico para, en mi visión, para la sociedad veinticinqueña. Si él está conforme o no, bueno, es una cuestión que tendrá que hacer él ese análisis en sus momentos de tranquilidad, de soledad y con un mate en la mano, pero lo que vemos el resto es que necesitamos ampliar la base, necesitamos sumar nuevos compañeros, necesitamos más militancia activa en la calle y fundamentalmente más debate político, muchísimo más debate político. Ya te digo, acá la sociedad veinticinqueña nos reclama que resolvamos esos ejes que son fundamentales. Yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado, ¿eh? Queríamos charlar con vos de estos temas, un poco de política y también de salud. No va a ser la última vez seguramente, así que estaremos charlando en algún otro momento. Dale, a disposición. El agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Gracias. Hacemos una pausa en Punto de Encuentro, venimos enseguida.